AFTV. Muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva jornada de conversación estos días jueves a las 6 de la tarde, gracias a FTV, Diario La Quinta, por propiciar este espacio. Y quiero saludar y agradecer su participación, su disposición a conversar conmigo este día jueves, a Alesia Injoque, presidenta ejecutiva de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Alesia? Muchas gracias por participar. Gracias por invitarme. Un gusto estar acá y sobre todo para conversar de temas tan importantes como los que hoy día nos reúnen. Así es. Antes de entrar en materia, quisiera preguntarte, porque tal vez mucha gente, o sea, yo creo que Fundación Iguales es muy conocido y tiene una gran trayectoria en nuestro país, pero tal vez hay gente que no está viendo, que pueda ver después el video y no sabe qué es Fundación Iguales. Si pudieras presentar la fundación, el quehacer, la trayectoria en Chile, tu propia... Sí, por supuesto. Por ahí. Bueno, parto presentándome. Soy Alesia Injo, que bueno, ya me presentó usted. Soy activista trans. Me hice conocida a través de mi tránsito en Cencosud, que llegó a ser noticia, y a partir de esa noticia pude empezar mi activismo en medios por la ley de identidad de género. Después de eso seguí en el activismo y finalmente terminé sumándome a la Fundación Iguales como presidenta ejecutiva. Y como Fundación Iguales somos una organización de diversidad sexual que impulsa que la sociedad permita que las personas LGBTI nos integremos plenamente a todos los espacios de la sociedad. En ese sentido, luchamos por la igualdad de derechos, impulsando legislación en el Congreso. Trabajamos con empresas para fomentar políticas inclusivas y que contraten personas LGBTI y esas personas contratadas, por supuesto, tengan el mismo trato, un trato adecuado y digno dentro del trabajo. Y fomentamos cambios en la educación a través de capacitación a personas, a educadores, y a través de políticas públicas también. Buenísimo. De hecho, aquí quería contar la primera ley que me toca tramitar cuando ingreso al Senado del 2018, a la Comisión de Derechos Humanos, me tocó integrar inmediatamente la comisión mixta que estaba pendiente de la ley de identidad de género, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación de ese proceso legislativo que te tocó participar, incidir, digamos, ¿no? De manera muy significativa? ¿Qué lectura haces hoy día, ya ha pasado un poquito de tiempo? Un poco de evaluación de ese proceso legislativo, de la ley y los impactos que puede haber tenido en nuestra sociedad. Sí, por supuesto. Creo que fue un avance muy positivo, porque esa ley, primero que nada, reconoce que las personas trans existimos. Reconoce además que nuestra identidad es legítima y merece un reconocimiento legal. Y hace un proceso simple para que las personas adultas podamos reconocer nuestra identidad. Es decir, yo voy a registro civil, decir soy Alesia, y tienen que reconocerme, bueno, firmando documentos y con todo el trámite que corresponde, con mi nombre y con mi sexo registral. Eso antes se hacía a través de trámites judiciales muy engorrosos y bastante humillantes, en los cuales te pedían cosas como exámenes psicológicos, exámenes físicos, y quedaba mucho a la arbitrariedad de un juez si es que te reconocían o no la identidad. En ese sentido es un enorme avance para las personas adultas. Donde hay cosas para mejorar es, primero, que entre 0 y 14 años los niños quedaron excluidos. Ahí es importante señalar que más de la mitad de los congresistas votaron a favor en ambas cámaras. Sin embargo, por los quórums que son parte de esta Constitución, no llegamos a los 4/7 y los niños quedaron fuera. Los jóvenes entre 14 y 18 años sí quedaron incluidos y pueden reconocer su identidad a través de un proceso con un juez de familia, que involucra, participación de los padres, seguimiento psicológico, y es un proceso bastante engorroso, que ojalá en un futuro vamos a aliviar, pero siempre es importante resaltar que esta ley, en su tramitación y en su finalización, representó un enorme avance. Cuando empezó la ley, las personas trans no teníamos ningún apoyo ni reconocimiento en la sociedad. No éramos un tema de discusión, ni siquiera, éramos considerados, en el mejor de los casos, una extrañeza y en el peor una amenaza, que era lo que repetían los más conservadores. La discusión de esta ley empezó a permitir visibilizar la realidad de las personas trans y poner nuestra voz a vista, nuestra voz y nuestra imagen ante el público para que conocieran nuestras historias. Y fue a través de nuestras historias, no de ningún tipo de poder, ni ninguna influencia extranjera, ni conspiraciones que a algunos les gusta inventar, sino fue a través de nuestras historias, nuestra realidad, que nosotros impulsamos una ley que nos parecía importante y significativa para poder desarrollar nuestras vidas.
afortunadamente se consiguió marcando un importante paso. Todavía nos falta mucho por avanzar, pero creo que marca indudablemente los avances para las personas trans. Buenísimo. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en ese proceso legislativo y después viendo también algo de lo que ocurre en otros países es este debate público, a veces muy fuerte, muy agresivo, con mucha discriminación, ¿no? De sectores que hablan de una ideología de género. Yo creo que esta conversación también puede ayudar a hacer pedagogía, ¿no? Una cierta educación ciudadana. ¿Qué le dirías cómo argumentamos en el fondo, contraargumentamos a aquellos que atacan diciendo que acá hay una ideología de género que quiere imponerle a la sociedad determinadas visiones? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la forma más fácil de explicarlo es, bueno, preguntarle a las personas por qué se casan. Si es por amor, nosotros también amamos y queremos casarnos por amor. ¿Por qué te parece importante tu nombre? Que te llamen por tu nombre, que te traten de la forma en que te identificas. A nosotros nos parece importante por lo mismo, porque queremos reconocimiento, queremos ser tratados con respeto. Es la misma aspiración auténtica y honesta, sin ninguna conspiración ni búsqueda aparte. Somos personas gay, lesbianas, trans y bisexuales que buscamos cambios para poder desarrollar nuestras vidas igual que el resto, sin ningún privilegio ni beneficio. Si yo aspiro a casarme, no es a un matrimonio que tenga más derechos que los que tiene una persona heterosexual. Son los mismos derechos. Si yo aspiro a que se reconozca mi familia, porque es importante mencionar, hay familias homoparentales y lesbomaternales. Hay familias con dos mamás y dos papás que hoy día no tienen reconocimiento. Si yo aspiro a que se reconozca, no es por una razón diferente a la de cualquier pareja heterosexual. Es que amamos a nuestros hijos y queremos reconocimiento. Entonces es realmente solo pensarlo desde la empatía. Lamentablemente esta idea de la ideología de género, entre comillas, lo que busca es deshumanizar la discusión, cambiar el foco de lo que es realmente, que es una necesidad humana, sobre la cual finalmente podrían estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una necesidad humana y lo planteamos desde nuestras honestas necesidades y vivencias por una ideología, algo externo, que es mucho más fácil atacar, porque ya no es aceptable decir que las personas gay, lesbianas y trans no somos aceptables. En cambio, decir rechazo a una ideología sigue estando dentro del terreno difuso y enmascaran un poco la acción que toman contra las personas como una lucha contra una ideología. Sí, es muy potente y interesante la perspectiva. También otro debate que fue muy fuerte en ese trámite legislativo fue justamente lo que tú planteas de cómo quedó fuera finalmente por no alcanzar los quórum, niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años, niñas. En ese sentido también tenemos que hacer una pedagogía a la sociedad, ¿no? Para ver si en un próximo proceso legislativo eso se va corrigiendo, pero más allá de la norma y de la ley. ¿Cuál es el proceso y si lo puedas también contar desde tu vivencia, de tu experiencia o bien desde el conocimiento que tú tienes de las realidades de las personas, por ejemplo, en la etapa escolar, ¿no? ¿Cómo son esos procesos culturales de ir de aceptación en las familias, ¿no? De desarrollo, ¿no? De las etapas que se van viviendo desde la infancia a la adolescencia? Aún es bastante dispar. Yo, por ejemplo, a los 4 o 5 años me ponía ropa de mamá y me maquillaba. Claro, dejé de hacerlo porque me dijeron que estaba mal. Y si obviamente a esa edad no entiendes de razones ni estereotipos de género, no procesas eso, pero tú sabes bien a esa edad si tus papás están felices o tristes, si están orgullosos o están decepcionados. Así que dejé de hacerlo. Más adelante, llegada la adolescencia, eh, ¿estamos en vivo? Se fue la imagen. No, están poniendo algunas Ah, imágenes, ya, pero perfecto, sí. Más adelante, llegada la adolescencia, yo me compré ropa femenina. Es más, yo vivía frente a todos mis amigos como alguien que carreteaba, salía, bailaba, pololeaba, eh, bueno, estudiaba, trabajaba, pero tenía de alguna forma en escondidas comprar ropa femenina, después la tiraba porque me generaba miedo, me preocupaba que alguien se diera cuenta. Me recuerdo mi infancia también rezando para ser una niña como las demás. Hoy día, por supuesto, ha cambiado un poco todo esto, porque ya hay padres que saben del tema y cuando ven que sus hijos, hijas, hijes tienen eh, diferentes expresiones de género, son un poco más abiertos a recibirlo y a buscar el bienestar de sus hijos. Antes, por supuesto, mis papás no tenían ni idea que la palabra trans existía. Yo no podría juzgarlos por haberme
tratado de esa forma o decidido lo que decidieron, no había un entendimiento del tema. Pero hoy día ya hay muchos padres que se apoyan a sus hijos y la realidad todavía es muy disímil. Hay estudios que indican que una persona trans, un joven trans, un niño trans, tiene 10 veces más probabilidades de intentar suicidarse que una persona cisgénero, que una persona que no es trans. Sin embargo, las posibilidades se reducen al promedio regular si es que, si es que ese niño es aceptado en su familia y su entorno, si es que aceptan su identidad y es reconocido y querido como todo el resto de la gente. El mayor problema que enfrentan hoy día las personas jóvenes trans es, por un lado, la discriminación en su hogar y, por otro, la discriminación y el bullying en su colegio. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hacer, tanto desde el lado de educar, bueno, a través de los diferentes espacios comunicacionales que haya para que los padres estén abiertos a entender que, para empezar, no hay nada que corregir. Si un hijo se expresa diferente, no es que puedan cambiarlo a la fuerza ni nada por el estilo, pero sobre todo que si buscan el bienestar de sus hijos y sus hijos son trans, tienen que entender que aceptarlos y quererlos es la forma de resguardar su bienestar y no lo opuesto, que genera en general mucho daño y es la experiencia de todas las personas trans. Bueno, y llegando a la adultez, creo que la mayoría de dificultades hoy día probablemente están del lado de la violencia y el empleo. Así es, ahí tenemos grandes desafíos todavía como sociedad en términos culturales, estructurales, educativos, laborales, ciertamente, y políticos. Quisiéramos mostrar tu participación, Alessia, en la franja. Ahora Ah, vamos claro. a plebiscito el 25 de octubre por la nueva constitución, el apruebo y la convención constitucional. Mostremos el video y luego regresamos a la conversación. Las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales aprobamos una nueva constitución que proteja a todas las familias. Aprobamos una nueva constitución que nos ayude a luchar contra la discriminación. Y aprobamos una nueva constitución que reconozca que uno de los valores que hace grande a Chile es su diversidad. Yo apruebo una nueva constitución. Hecha por una convención constitucional. Para una educación que cuide y motive. Queremos niños y niñas felices. En Horizonte Ciudadano creemos en la democracia y la participación. Necesitamos una constitución de todos y todas. Vota, apruebo, vota, convención constitucional. Muy bien, ahí estaba la participación en la franja y con los amigos del otro sector de la oposición. Yo soy del Frente Amplio, no importa, estas son banderas transversales que hay que empujar con mucha unidad y con mucha coordinación. ¿Por qué es importante el proceso constituyente, la nueva constitución y estos debates? Bueno, yo creo que hay bastantes líneas diferentes por las cuales es importante, partiendo por los motivos de fondo que nos importan, ligados a diversidad sexual y de género, que son nuestras áreas de trabajo. Queremos una constitución que reconozca a todas las familias, con todas sus composiciones. Hoy día sabemos que realmente las parejas del mismo sexo no tienen un mismo trato ante la ley. Y ha habido bastantes instancias judiciales donde este reconocimiento, que en otros países se ha logrado a partir de la Constitución, no se ha logrado. Es decir, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en México y Estados Unidos, por poner 5 ejemplos del continente, el matrimonio igualitario se logró ante demandas judiciales, donde parejas exigían igualdad ante la ley, igualdad, que se respete el principio de igualdad y no discriminación. En Chile, bueno, llegó la misma demanda al Tribunal Constitucional, en un caso de Cecilia y Cristina, si mal no recuerdo sus nombres, que tenían una hija incluso recién nacida, y el tribunal les dijo que no aplicaba el reconocimiento porque podía ser una puerta para reconocer el matrimonio con hijos, perdón, con niños, el matrimonio entre muchas personas, y de todas formas no es una vulneración a la igualdad porque ellas pueden elegir casarse con hombres. Ese fue el nivel de nuestra institucionalidad en esa oportunidad. Y bueno, todo esto está ligado, por un lado, claramente que la Constitución no es completamente clara al respecto del reconocimiento de todas las familias. Bueno, y por otro, el cómo hay otras instituciones que esta Constitución crea que no habrían estado dando la altura, y bueno, ahí podremos discutir, probablemente no tanto desde mi experiencia, qué tipo de institucionalidad sería la más adecuada, pero ciertamente el Tribunal Constitucional en esa instancia, y creo que en muchas otras, no estuvo a la altura de las circunstancias.
En ese sentido, la sociedad civil organizada en torno a las agendas de las diversidades, ¿no? De las diversidades sexuales, y más ampliamente, diría yo, por la igualdad y la no discriminación, ¿cómo ves? ¿Hay una articulación en torno al plebiscito, en torno al proceso constituyente, después el ir como candidaturas, por ejemplo? ¿Hay una articulación, hay un interés por participar, por hacer campaña, por involucrarse en el proceso? ¿Cómo lo ves tú en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil? Yo siento, creo que todas las organizaciones que conozco están muy motivadas con el proceso y van por el apruebo. Me parece que todas van a impulsar, porque posteriormente por candidatos LGBTI para que participen, porque claro, una parte muy importante no solamente es la redacción, sino quienes lo redactan. Y creo que es importante que todos los grupos humanos de Chile estemos representados en esa redacción, en ese espacio democrático que nos va a permitir escribir la nueva Constitución. Y por supuesto que quiero que haya personas gay, lesbianas, trans y bisexuales entre quienes la redacten. Tanto por el hecho simbólico de que estemos todas las personas de este país representadas, como por el enfoque diferente que pueden darle también a una discusión. Porque finalmente personas que hemos tenido diferentes experiencias en la vida, podemos darle alguna mirada distinta a alguna perspectiva, a alguna ley o a alguna redacción constitucional. Muy bien. O sea, que van mayoritariamente o todas, dice, por el apruebo. ¿Y el segundo voto? Diría que sin duda alguna, la mayoría, si no es que todas las he escuchado, están por convención constitucional. Y sí, eso es la... No quiero equivocarme cuando he escuchado a la mayoría decirlo. Y me parece que en general la mayor parte de organizaciones de la sociedad civil, no solamente en diversidad sexual, sino ampliamente están muy involucradas en este proceso, como creo que todo Chile realmente está muy involucrado e interesado en el destino de este proceso constituyente. Creo que es una enorme oportunidad de que como sociedad decidamos con qué bases queremos construir el futuro, con qué valores, con qué principios, con qué deberes para el Estado, con qué deberes para los ciudadanos, con qué derechos, con qué libertades. Es un proceso al que tenemos que sumarnos y tomar con mucha responsabilidad, por cierto. Muy bien, yo siempre recalco que, claro, mucha gente habla del apruebo, o ir por el apruebo el 25 de octubre, pero hay que recordar que hay dos votos y el segundo voto, la segunda papeleta es el mecanismo, y no da lo mismo si es una convención constitucional 100% elegida por la ciudadanía, paritaria además, ¿no? Paritaria, que es primera vez en Chile y Sí, en el eso es mundo. muy importante siempre resaltarlo. Estamos haciendo historia con la paridad en el proceso constituyente. Vamos a ser el primer país que realmente logre este hito, y creo que es un gran motivo para sentir orgullo. Y ahí, por supuesto, resaltar el enorme logro de las diferentes organizaciones feministas para hacer presión por esta iniciativa, bueno, presión que compartimos, pero donde hay que reconocer, además, por supuesto, el impacto importantísimo que tuvo a nivel local y mundial las tesis, ¿no? Así es, desde Valparaíso, además, orgullo Desde Valparaíso, de la para el quinta mundo. región. Así es. Entonces, mixta no es paridad, la mixta es 50% parlamentarios elegidos a dedo por los partidos políticos, ya sea diputados, senadores, que además van a estar cumpliendo un doble rol, si es que llegara a ganar la mixta, ¿no? Con su rol legislativo y redactando la nueva constitución, versus la convención constitucional 100% electa por la ciudadanía. Otro proyecto de ley que me consta desde Iguales y desde la sociedad civil empujaron con mucha fuerza, estuvieron encima, y yo creo que es importante hacer primero una evaluación crítica de los aspectos positivos y negativos, lo que quedó pendiente de la llamada ley Zamudio, ¿no? La ley antidiscriminación. ¿Te parece si primero miramos esa... ¿cuál es tu opinión, ¿no? de esa ley que se aprobó 6-7 años, si no me equivoco? Hace 8 años. 8 años. Fue un paso muy importante, porque es la primera vez que desde el Estado se establece una ley que la discriminación está mal. Y no solo está mal, sino que además hay multas específicas para quienes discriminen, hay un proceso judicial para demandarlo y se restituya de alguna forma a la víctima. Bueno, restituya moralmente, porque en realidad no hay indemnización en esta instancia. Entonces, claro, marca un cambio cultural. Cuando tú escuchas las conversaciones, más allá de que la gente probablemente no entiende el alcance de la ley, la gente sabe que hay una ley antidiscriminación y sabe que hay ciertas cosas que tienen que respetar. Por ejemplo, un local sabe que no puede prohibirme el acceso
por el simple hecho de ser trans. Antes de eso era mucho más arbitrario, un local podía hacerlo y en verdad no había algo específico que dijera que ese era un acto discriminatorio y que estaba penado. Y así había muchas diferentes instancias en las cuales realmente las personas gays, lesbianas, trans y bisexuales, porque son el grupo que represento, pero las personas en situación de discapacidad, con enfermedades, de pueblos originarios y los diferentes grupos vulnerables que hay en Chile estaban completamente desprotegidos. Y vale señalar, en las causas por discriminación, el grupo más afectado hoy día son las personas en situación de discapacidad. Eso según estudios que hicimos en relación a las denuncias. Vale decir, perdón, lo correcto sería decir el grupo que más denuncias ha presentado. El segundo grupo son las personas de diversidad sexual. Y en ese sentido, representó sin duda alguna un avance, además que nos permite saber, empezar a dimensionar la discriminación porque empezamos a tener cifras. Empezamos a ver cuáles son los grupos más afectados y de repente nos lleva a cuestionar respecto a si deberíamos tener acciones afirmativas. Pero lo cierto es que la ley se queda corta. Este cambio cultural y esta ayuda que generó para empezar a generar un cambio en las visiones de la gente no va muy acompañado de acciones legales concretas y duras para realmente avanzar en esta línea. En ese sentido, por ejemplo, la multa es de 50 UTM, que son 2,5 millones de pesos. Para una persona puede ser un monto significativo, para una empresa mediana, grande, aún más para una muy grande, no es un monto significativo, es un monto muy menor. Además, estas demandas no generan una indemnización a la víctima. Es decir, si yo demandara por discriminación a un local, todo el trámite y lo largo proceso son principalmente para una restitución moral, que sin duda alguna es muy valiosa, pero aún así, si efectivamente yo sufrí un daño, poder aspirar a una indemnización sería algo muy razonable. Y los medios probatorios, bueno, por un lado, además se estableció una jerarquía de derechos, lo que quiere decir que el derecho a la igualdad y no discriminación, por decisión del Congreso, fallando ex ante respecto al Poder Judicial, decidiendo por el juez, se estableció que debían ser prioridad derechos como la libertad de cátedra, la libertad de asociación, las libertades religiosas y algunos otros más, libertad de reunión, y algunos otros más respecto a la igualdad y la no discriminación. Cosa que es súper debatible, porque en realidad hay escenarios en los que yo podría decir, bueno, la libertad de expresión, sin duda en este escenario donde alguien dijo algo ofensivo podría ser, podría primar. Pero en este otro escenario donde alguien llamó a, no sé, a matar a un grupo humano, ahí ya no. O la libertad de cátedra podría aplicar para alguien que discute sobre matrimonio igualitario en la sala de clases, pero no para alguien que habla sobre restringir el derecho de educación a alumnos LGBTI o en situación de discapacidad. Bueno, finalmente ahí empiezan a entrar los matices que son decisión del juez. Y el otro tema es las bases probatorias para poder definir la discriminación, donde realmente la carga probatoria completa cae del lado del denunciante, siendo que los escenarios de discriminación, por un lado, son muy difíciles de probar porque el denunciante no tiene la mayor información, la tiene el denunciado, es decir, en un local comercial es el local el que tiene la mayor información y además los testigos que son trabajadores del local. Pero además a esto se tiene que sumar que cuando hay un acto discriminatorio, por ejemplo, vamos al local de nuevo, que un local no me deja ingresar a comprar un producto o a comprar un servicio, es el local el que tiene que justificar por qué habría tomado esa acción específicamente conmigo y no con los demás clientes, y probar ese local normalmente es el que en otras institucionalidades debería probar que no está discriminando. Muy buena síntesis, muy completa. Y en ese sentido, bueno, estamos tramitando un proyecto de ley, ¿no?, ahora en la Comisión de Derechos Humanos de reforma a la llamada ley Zamudio de antidiscriminación. Y está recién en el primer trámite, digamos, de la Cámara de Origen donde se presenta, que es el Senado, porque es una moción parlamentaria. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, estamos tramitándolo en general y particular, ya con indicaciones, se están tramitando las indicaciones en particular, luego tiene que ir a la sala del Senado, y si se aprueba, pasa a la Cámara de Diputados y ahí se puede seguir modificando, ¿no? Y muchas veces estos proyectos, tal cual como la ley de género, terminó incluso en una comisión mixta, así que todavía queda un camino que recorrer. Pero ¿cuál sería tu visión, tu recomendación incluso al Poder Legislativo y al Gobierno, al Ejecutivo, en cuanto a esta reforma a la ley antidiscriminación?
Bueno, quiero partir por agradecer el compromiso que ha tenido con esta ley. Se ha discutido semana a semana, desde, no me acuerdo si es de abril o mayo, pero llevamos ya un periodo extendido con esta ley entre una de las prioridades legislativas de la Comisión de Derechos Humanos. Y eso es muy valioso, sobre todo porque esa es una de las leyes que para la comunidad LGBTI, para muchos grupos vulnerables, es prioritaria. ¿Y qué tiene esta ley, esta reforma en particular? Bueno, el primer llamado es al Ejecutivo, porque hay una parte de esta reforma solicitada por muchas organizaciones de la sociedad civil que es tener institucionalidad para prevenir la discriminación. Es decir, queremos un cambio de enfoque de una ley que simplemente penaliza a quienes cometen discriminación a una ley que se encargue de prevenirla, de prevenir, no castigar el daño, sino prevenir el daño. Y prevenirla promoviendo educación, capacitación y sensibilización, promoviendo políticas públicas, fiscalización y también mediciones respecto a su implementación para poder hacer ajustes. Es decir, queremos que el gobierno, bueno, que el Estado sea un impulsor de la no discriminación y no solo alguien que se dedica a observar y multar a quienes no cumplan alguna norma. En ese sentido, estamos a espera de que el gobierno, que se comprometió en reuniones con diferentes organizaciones civiles a presentar una indicación relacionada a institucionalidad, la presente, para poder sumarla a la discusión. Saliendo de esa deuda del Ejecutivo, pasemos a todo lo que está abordando el Legislativo. Y creo que están dándose muy importantes avances que en una redacción que yo creo que está siendo muy positiva en relación a esta ley. Partamos con la jerarquía de derechos. Desaparece. Ya se aprobó la indicación que elimina la jerarquía de derechos. Bueno, eso usted lo sabe muy bien porque fue parte de los votos que la aprobó. Además, las indemnizaciones ya estarían consideradas. La multa, si mal no me equivoco, bueno, nuestra propuesta es subirla, no me acuerdo si ya llegamos a la indicación que sube la multa de 50 a 500 UTM, que son hasta 25 millones, que es una suma ya más significativa para empresas y quienes tienen esos recursos. Además, como parte de esta tramitación, ha habido alcances adicionales a lo que era el alcance original de la ley. Es decir, por ejemplo, se incluyó que las terapias de reconversión, que son pseudoterapias realmente, son generalmente, entre comillas, terapias realizadas para cambiar la orientación sexual e identidad de género de las personas gay, lesbianas, trans y bisexuales, que han sido consideradas, son rechazadas ampliamente por los colegios profesionales de psicólogos y psiquiatras y que han sido consideradas dañinas y una forma de tortura por la ONU, han quedado definidas como discriminación dentro de este proyecto de ley. Es un avance muy importante de cara a eliminar este tipo de prácticas que no son solo discriminatorias, sino que son de verdad muy dañinas y, como señala la ONU, son equivalentes a tortura que llevan muchas veces a la gente al suicidio. Adicionalmente, se ha ampliado el alcance de la definición de discriminación. Antes la discriminación, el alcance de la ley anterior era netamente arbitrariedad. Es decir, cuando alguien con una decisión individual me distingue respecto a si yo puedo, repitiendo el ejemplo nuevamente, ingresar o no entrar a un local. Esta nueva definición de discriminación incluye, entre otras, la discriminación estructural, que parte de la base de que una decisión legítima podría estar marcada por una discriminación estructural previa. Es decir, por ejemplo, las mujeres trans que han trabajado hace 20 años en trabajo sexual, si quisieran postular a un empleo, probablemente tendrían muchas dificultades para competir con personas que llevan 20 años de currículum en el mercado laboral. Esa no sería una discriminación por específicamente arbitrariedad, porque quien recontrate a esa persona o quien sea parte del proceso de contratación tendría razones para excluirla. Sin embargo, a nivel de Estado, el Estado debe ser consciente de que hay una discriminación estructural y debería tomar medidas de acción afirmativa para tratar de reparar esa discriminación histórica y permitir que estas personas, que estos grupos humanos, las mujeres trans en este ejemplo, pero mucho más amplio, puedan incorporarse al mercado laboral, que también es este ejemplo, ¿no? De forma equivalente tal vez a la que ocurrió con las personas en situación de discapacidad, que hoy día tienen una ley de cupos que intenta impulsar que puedan integrarse de forma más adecuada a los espacios laborales. Y me inclino a pensar que esos son los principales cambios. No sé si de repente se me está pasando alguno. Queda pendiente de discutir la forma de definir el proceso probatorio, tanto para la parte civil, donde, entiendo que la idea en este momento en las indicaciones es cambiar el alcance
a que sea una sospecha razonable la forma de probarlo, donde indudablemente es un nivel más bajo de exigencia de la prueba que permitiría poder concretar estas denuncias. Y en el caso penal, permitiendo que el alcance de probatorio no sea la motivación de la persona que comete el delito, sino analizar si es que durante el cometimiento del delito hubo desvalorización, insultos o acciones denigratorias hacia la víctima en relación a aquella condición de vulnerabilidad, su orientación sexual, identidad de género, situación de discapacidad o alguna otra que sea relevante en el acto cometido. Buenísimo. De hecho, bueno, ustedes han estado ahí en un seguimiento muy, muy al detalle, lo cual también es muy importante porque están pendientes y buscan generar, obviamente, esa incidencia junto con otras organizaciones de la sociedad civil, mundo académico. Y como decíamos, está una reforma que está todavía en el primer trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Falta que pase, obviamente, a la sala del Senado y luego siga avanzando, ¿no? en la Cámara de Diputados después, y ahí el Ejecutivo obviamente también va a tener oportunidad de hacer esta propuesta, ¿no? de una institucionalidad de fomento, y así como si hay cosas que quedan pendientes en el Senado o que no quedan del todo bien, se pueden corregir también en la Cámara de Diputados, que eso esperamos que salga la mejor ley posible. Estamos ya llegando al final de esta conversación, más de media hora de conversación el día jueves, muy, muy interesante, de verdad, muy agradecido, Alesia. Y quisiera pedirte hacer el último llamado de cara al plebiscito, que quedan 25 días prácticamente para el plebiscito del 25 de octubre, ya salió tu franja, pero el último llamado de este espacio. Bueno, yo llamaría a todas las personas que nos ven a que el día del plebiscito salgan de su casa a votar a prueba y convención constitucional. Es decir, tenemos una oportunidad única para cambiar nuestra base institucional y empujar cambios que nos permitan, en mi caso, aspirar a una real igualdad y no discriminación. Podemos cambiar las bases institucionales de la sociedad y tener realmente una democracia más amplia, más participativa, un escenario de convivencia más equitativo, más justo. Me parece que además es una oportunidad para que todas las personas que habitamos este país conversemos sobre realmente qué es lo que nos une, cuáles son nuestros principios y los cuales deben quedar reflejados en este documento. Y me parece que es un punto de encuentro para superar las dificultades, las tensiones que hemos vivido este último año, y que ojalá nos permitan reimaginarnos un poco cómo resolver nuestro conflicto más adelante y sacar adelante el país, de esta crisis en la que estamos todos, todas y todos involucrados. Apruebo. Convención Constitucional. FTV. Ahí, bueno, iba a decir que ahí está la franja FTV. Me sumo al llamado a la ciudadanía a votar apruebo y convención constitucional el 25 de octubre, justamente por una sociedad que respete la igualdad y una cultura también de no discriminación, ¿no? Que esté obviamente reconocida y garantizada en la Constitución, en las leyes y en la cultura cotidiana, en el modo de relacionarnos, de convivir en esta sociedad que nos pertenece a todos. Muchas gracias, Alesia, de verdad, por este espacio, por la conversación, y nada, que estés muy bien, cuídate mucho. Encantada, para lo que quieran, ha sido un gusto poder conversar, y seguimos coordinando para el trabajo legislativo, seguro. Así es, ahí estaremos. Muy bien, no sé si hay otro video, pero ya nos despedimos, y hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde, otra conversación en FTV. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Por ti, por mí, por todas mis compañeras. Somos la mitad más uno. Somos la salud. Somos el agua. Somos la educación. No más abuso, quiero que la gente me escuche. Somos fuerza. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decir.
Somos las heridas y las desaparecidas. Somos todas las que nos faltan. Somos rebeldía. Somos históricas. Escribamos la primera constitución paritaria del mundo. Por todas las mujeres. Por los derechos de todas y de todos. Apruebo Convención Constitucional. Mixta, no. Ser diferentes en esta sociedad nos ha dejado marcas. Hemos vivido violencia, discriminación, estigma y exclusión por nuestra forma de ser. Con la Convención Constitucional plasmaremos nuestra voz disidente en la nueva Constitución. Depende de ti, depende de todos. Por Nicola apruebo. Por Emilio apruebo. Por Susana apruebo.